Evaluación y Prospectiva CIEP, es grato dar inicio al foro Alternativas para reactivar la economía y generar empleo en el Ecuador, con la participación de los economistas Marco Romero Ceballos y Lorena Saavedra Yepes en calidad de expositores. En primer lugar, tengo el agrado de invitar a tomar la palabra al señor economista Víctor Hugo Albán Romero, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, a fin de inaugurar el evento. Gracias, Berito. Buenas tardes, señores expositores, quienes nos acompañan en esta importante tarde. El Colegio de Economistas de Pichincha y el Centro de Investigaciones y Evaluación y Prospectiva tienen el honor y el agrado de presentar un tema de mucha actualidad e importancia, que son las alternativas para reactivar la economía y generar empleo en el Ecuador. Creemos que en la parte socioeconómica los economistas debemos llevar la vanguardia, la batuta de seguir adelante y vender la idea a todos los ecuatorianos, que es lo más importante. Al agradecer a los señores expositores, doctor Marco Romero y doctora Lorena Saavedra, quiero también congratularme y agradecer al doctor Rodrigo Albuja, quien es el coordinador y va a llevar adelante esto. Doy la bienvenida e inauguramos el evento. Gracias. Muchas gracias, economista Víctor Hugo Albán. A continuación, y para desarrollar el evento, damos la palabra al doctor Rodrigo Albuja Chávez, presidente ejecutivo del Centro de Investigaciones, Evaluación y Prospectiva CIEP, quien será el moderador del foro. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguida audiencia, colegas economistas, directivos del Colegio de Economistas y del CIEP. También me es grato darles la bienvenida y sobre todo el agradecimiento a los economistas Marco Romero y Lorena Saavedra por intervenir en esta tarde para discutir un tema muy importante y de mucha actualidad, como es la búsqueda de alternativas para activar la economía y generar empleo en el país. El evento lo vamos a llevar con la siguiente metodología. En primer lugar, daremos la palabra al economista Marco Romero para que nos explique su ponencia, sus ideas durante 20 minutos en forma ininterrumpida. Y luego, de la misma manera, la economista Lorena Saavedra intervendrá con la misma duración de 20 minutos, también en forma ininterrumpida. A continuación, daremos lugar a la presentación de preguntas y aclaraciones que pueda tener la audiencia, a quienes les pedimos que lo transmitan por la vía del chat interno durante la intervención de los dos expositores. Esta sesión, esta parte de la exposición de preguntas y las debidas respuestas también durará 20 minutos. Y con ello aspiramos a que tengamos una serie de aspectos que hayamos aclarado, que hayamos discutido y que nos hayamos beneficiado con la exposición de dos distinguidos economistas que viven muy ligada a la investigación científica y a la academia, que es lo que nos interesa en estos momentos en los que debemos encontrar efectivamente alternativas para nuestro destino, sobre todo económico. Entonces, doy la bienvenida a los expositores y para comenzar con el economista Marco Romero, quisiera que le presentemos, Berito, su currículum vitae para conocimiento de la audiencia. Con mucho gusto. Marco Romero Ceballos, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestría en Sistemas Financieros y Desarrollo Económico por la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, maestría en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, México, doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es docente e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales. Es autor de 2 libros sobre la integración andina. Su aporte investigativo incluye también numerosos artículos
en revistas del Ecuador y de la región, principalmente sobre temas relativos a negociaciones económicas internacionales, integración andina, políticas económicas, economía global y latinoamericana, y economía ecuatoriana y su inserción internacional. Con ustedes el economista Marco Romero Ceballos. Buenas Bueno, muchas tardes. gracias. Permíteme, Marco, dar una introducción muy pequeña al evento. Tenemos a un expositor de una calidad muy reconocida profesionalmente, académicamente, con una larga trayectoria en el tratamiento de problemas económicos del país. Entonces, sin más, quisiera yo, Marco, solicitarte una visión desde tu punto de vista teórico-conceptual y del conocimiento práctico que tienes en tu vida profesional, de cómo podemos encontrar una alternativa o unas alternativas viables, adecuadas al momento político y económico que vive el país, una vez que sufre una crisis económica, quizás la más aguda durante toda su historia. Entonces, te cedo la palabra y por favor tienes 20 minutos para exponer. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Economistas y al CEP por la oportunidad de compartir con ustedes unas cuantas reflexiones sobre el tema planteado. En realidad se trata de la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Todos los países del mundo están preguntándose exactamente lo mismo. O quizás después de evitar más muertes por el COVID y superar al menos o moderar los efectos de la pandemia, esta es la preocupación o la segunda preocupación central del mundo. Desde el punto de vista teórico, de la teoría económica, la respuesta puede parecer absolutamente sencilla. Para los liberales y neoliberales, la respuesta va por considerar que son las empresas privadas, son los mercados, los únicos que con sus inversiones pueden crear las fuentes de empleo. El Estado puede contribuir a ello. En ninguno de los casos ha sido exitoso. Los recursos, mega paquetes de salvataje que se introdujeron luego de la crisis del 2008, básicamente derivan finalmente al sector financiero, impulsando la creación de burbujas financieras que finalmente no resuelven tampoco el tema del empleo. Si bien antes del inicio de la pandemia en Estados Unidos había un alto nivel de empleo, pero se aclaraba mucho que esos niveles de empleo eran de mala calidad, básicamente en el sector terciario, en servicios, y que no garantizaban ninguna viabilidad de mediano y largo plazo. En todo el mundo, entonces, vemos que en las últimas 2 décadas se han multiplicado los paquetes de estímulo, las ayudas estatales, para tratar de responder frente a la magnitud de estos impactos de la pandemia. Básicamente se ha planteado, entonces, que e incluso el FMI lo ha hecho, el Banco Mundial lo propio, han colocado al Estado como el actor central para responder frente a estas demandas de la coyuntura. Se ha destacado la necesidad por estas mismas instancias multilaterales, la necesidad de postergar el pago de la deuda externa, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, y en consecuencia llegamos a una situación en la cual cada país, según su margen de maniobra fiscal y monetario, han respondido frente a estas medidas. También es preciso destacar, como ya está suficientemente documentado, que después de la crisis del 2008, en todo el mundo el proteccionismo no ha cesado de aumentar, y más aún como respuesta a la pandemia. Vale la pena destacar, por ejemplo,
que en el plan de gobierno o del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, él habla de un mega paquete de 400 mil millones de dólares para el próximo periodo y mantener la política de compra americano de Trump. Entonces, en América Latina, los países nos encontramos en una situación bastante diferente. Tenemos una heterogeneidad pronunciada en términos de este margen fiscal, de este margen monetario en los diferentes países. Los que han tenido la posibilidad de generar los paquetes de impulso a la reactivación, de evitar el deterioro de la pérdida de empleos, la quiebra de empresas, con instrumentos como mecanismos de apoyo, financiamientos parciales, seguros de desempleo, etcétera. Básicamente en América Latina los paquetes más importantes se han dado en el caso de Perú y en el caso de Chile. Vale la pena señalar que en el caso de América Latina y más aún en el caso de Ecuador, antes de la pandemia, en el 2018-19, la economía ya venía mostrando un pobre crecimiento, déficit externo y déficit fiscal crecientes. La inestabilidad política se había acentuado en toda la región. Octubre de 2019 fue una demostración de esa inestabilidad y de ese descontento de la población en toda la región. Entonces, el mundo enfrenta hoy una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis climática. En América Latina y sobre todo en el Ecuador, a esto se agrega una crisis política, una crisis institucional y una crisis moral. Los elevadísimos índices de corrupción y la reiteración de esos procesos me eximen de entrar a detallar. También es preciso destacar, antes de pasar a responder a la pregunta, ¿cuál es la situación del empleo? ¿Cuál era la situación del empleo en América Latina y en el Ecuador antes de la pandemia? Como ha quedado claramente demostrado desde los primeros meses de la pandemia, es claro que a pesar de las diferencias que acabo de señalar, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, en todas las economías de América Latina, casi los 2/3 de la población económicamente activa trabaja en actividades informales, sin protección ni seguridades básicas y con una elevadísima vulnerabilidad ante los ciclos económicos. En ese contexto, entonces, ya aterricemos en el Ecuador. En el Ecuador tenemos que, luego del fin de las vacas gordas, que significó el quinto ciclo de auge y de declinación de los precios de los productos básicos, que en el caso del Ecuador significó ingresos extraordinarios por más de 350 mil millones de dólares, entramos a una fase de precios cada vez más bajos en estos productos primarios y la economía ha venido registrando desde el 2015 una situación claramente recesiva y más claramente desde el 2018 para acá. En el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se han aplicado un conjunto de medidas restrictivas generadoras de mayor desempleo para resolver los excesos de expansión del empleo público que se generaron en el periodo anterior. Los compromisos que se han adquirido en este año para al menos los 2 o 3 próximos años van en la dirección de colocar el pago de la deuda externa como el objetivo principal de la economía. Si algo nos enseña la historia económica del conjunto de América Latina y del Ecuador en particular, nosotros hemos podido pagar la deuda solamente en fases de crecimiento. Sin ello es inviable. Entonces, para decirlo muy simplemente, para responder a la pregunta planteada, ¿cómo generar reactivación y generar empleo? O siguiendo lo que se está haciendo en el mundo, o es claro que no es que todo el mundo está loco, o si están respondiendo como lo han hecho frente a los impactos de la pandemia, es, bueno, porque pueden hacerlo y porque eso es lo que hay que hacer. En el Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario por el contexto que he señalado.
Entonces, el tratar de frenar los niveles de deterioro de los ingresos de la población pasa por unas políticas de largo plazo, políticas de mediano plazo y coyunturales. Por supuesto, en la coyuntura inmediata es necesario evitar más pérdidas de vidas, evitar más pérdidas de empleo, pero en el marco de las restricciones planteadas. Pero sin embargo, hasta el propio FMI está planteando la necesidad de moderar los esquemas restrictivos clásicos de sus políticas de estabilización y ajuste. Entonces, es indudable que una primera cuestión es que no podemos perdernos solamente en la respuesta coyuntural. El hecho del cambio de régimen en los Estados Unidos va a permitir, por ejemplo, destrabar una de las herramientas a la cual el Ecuador, tratando de establecer alianzas con otros países de la región, tiene que dar todo el apoyo posible. La generación de una especie de plan Marshall global, en el cual uno de cuyos elementos es una emisión de derechos especiales de giro que el propio Fondo Monetario y algunos gobiernos europeos están impulsando y que el presidente Trump había detenido. En segundo lugar, es claro que en el Ecuador, en una verdadera solución viable de largo plazo, pasa por una reconstrucción del pacto social de nuestro país. Y eso tiene implicaciones profundas, porque se refiere al tema territorial, se refiere al tema de pertenencia, se refiere a renovar los compromisos de deberes y derechos que tenemos con la construcción del Estado Nacional. Todo eso está en juego, ha salido a la palestra del debate incluso en varias provincias del país. Eso implica, entonces, establecer un sistema tributario, una reforma fiscal que supere estas cortas miras del FMI que básicamente quiere recuperar y que podamos pagar deuda rápidamente, sino que es necesario reconstruir la fiscalidad en el país. Y eso implica incluir a todos, evitar los enormes índices de evasión tributaria que persisten en el país, que se acercan al 40%, o en particular en los impuestos directos, pero igual hay una cultura de evasión en los impuestos indirectos también. No puede basarse solamente la fiscalidad en los impuestos indirectos como efectivamente está comprometido en el paquete de facilidad financiera ampliada con el FMI. Es necesario que los impuestos directos, incluso al patrimonio, se establezcan. Hay una cantidad de trabajos académicos en Europa, en Estados Unidos, que muestran que los índices de desigualdad se han pronunciado enormemente en el mundo en los últimos 30 años y en América Latina estamos en la región más desigual del mundo en ese plano. Entonces hay que reconstruir esas estructuras. Es necesario reducir, o lo ideal sería eliminar los denominados gastos tributarios excesivamente elevados que se registran en el país. Eso significa exoneraciones, exenciones y devolución de impuestos por más de 7.000 millones de dólares anualmente, según el propio FMI. Es necesario, entonces, reconstruyendo ese pacto fiscal también, establecer medidas claras para combatir la corrupción y recuperar los recursos robados al Estado y a la población. En otro plano, es evidente que la dinamización de la economía va a ser un proceso largo y difícil. Pero por supuesto que existen elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, eliminar también la subfacturación y sobrefacturación aduanera, que según cálculos de la CEPAL, en el caso del Ecuador, en 4 o 5 años han implicado pérdidas por cerca de 14.000 millones de dólares. Entonces, hay elementos allí, pero eso implica, repito, una visión muchísimo más compleja, más
inclusiva, más vasta de lo que se debe hacer en la economía. Como medidas alternativas ya más en el corto plazo, es evidente, la pandemia lo ha mostrado, que lo principal es garantizar la alimentación de la población, garantizar su salud, garantizar el acceso a medicinas, a los insumos básicos para enfrentar esta pandemia y esta crisis. Entonces, por supuesto, hay un amplísimo sector de trabajadores informales que muchos de los cuales van a necesitar asistencia para suplir sus necesidades básicas. Allí, la creación de un fondo de garantía alimentaria que se podría financiar con, por ejemplo, es una reducción al menos de un 20% en ese gasto tributario que he mencionado. El tema de, que es algo que se disputa igualmente a nivel global, el colocar impuestos y evitar que los paraísos fiscales se conviertan en los santuarios a los que fugan los capitales de todo el mundo, colocando imposición a esos recursos, es otra de las líneas en las cuales el Ecuador debería apoyar. Economista, tendríamos unos 3 minutos. Muchas gracias. Una cuestión que me parece crucial. En el Ecuador en particular nos alienamos el instrumento cambiario al comenzar este siglo, pero también en la práctica no tenemos ninguna posibilidad de usar la política monetaria en lo relacionado con las tasas de interés. En el Ecuador, las tasas de interés aplicadas por el sistema financiero privado se han mantenido rígidamente fijas en los últimos 15 años. ¿Es eso propio de una economía moderna como pretende ser la ecuatoriana? De ninguna manera. ¿Será necesario para ello posibilitar el ingreso de capital de banca extranjera como nuestros vecinos del norte y sur para que haya competencia y esas tasas puedan reducirse? Sería un aspecto a estudiar. Para ir terminando, es necesario renegociar los contratos petroleros. El costo de producción que se reconoce en la extracción de cada barril es excesivamente alto. Es necesario, por supuesto, renegociar bien la deuda externa del Ecuador, no como se hizo en plena pandemia, en la fase más aguda en Guayaquil, prepagar deuda externa de forma inadecuada. Es inaudito que en las políticas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, si es que estas se aplican como están ahí en los documentos del FMI, se desmantelaría la banca de desarrollo en los próximos 2 o 3 años. Entonces ya ese no sería un recurso posible. Bien, para ir terminando, es claro que también si algo surge claramente de la pandemia a nivel mundial, es la necesidad de revalorizar los espacios regionales. Los espacios locales, los territorios asumen un carácter estratégico para impulsar redes productivas, comerciales, incluso financieras en esos espacios locales. Allí, aunque ando con las últimas leyes que se han aprobado desde el 2018 para acá, hay incluso el intento de controlar el acceso que las universidades, los GATS, pueden tener a cooperación, a recursos de cooperación internacional. Me parece que esa es una línea a la cual los GATS, a los cuales con la ley del COTAD del 2010 se les asignó esa competencia, deberían apelar a los recursos básicamente en un sector que va a ser clave en estos próximos, en esta próxima década al menos, que es a los recursos de los países básicamente europeos, Alemania en particular, más interesados por combatir el cambio climático, mitigar y adaptar a las economías al cambio climático. Entonces, los recursos para remediación ambiental, para forestación, manejo de cuencas hídricas, para impulsar
el combate al cambio climático van a tener recursos y lamentablemente, pero es una de las pocas fuentes a las cuales los GATS podrían recurrir para impulsar también allí, no solo estas metas ambientales y de sostenibilidad absolutamente necesarias, sino también para generar empleo local que retenga de alguna manera este crecimiento y esta expansión enorme que ha tenido el desempleo en este periodo de pandemia y, como dije antes, en los últimos 5 o 8 años al menos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al economista Marco Romero por su exposición muy clara, muy solvente. No me corresponde hacer ningún juicio de valor, sino resaltar que la audiencia tiene una gran oportunidad de proponer preguntas para dar la oportunidad a fin de que nuestro invitado pueda redondear tan interesantes ideas que nos ha propuesto. Entonces, ahora vamos a dar la palabra a la economista Lorena Saavedra. No sin antes hacer la presentación respectiva por parte de Verónica, por favor. Con mucho gusto. Lorena Saavedra Yepes, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Master of Science en Estudios de Planificación Urbana y Regional por la London School of Economics. Su trayectoria profesional incluye los sectores público y privado. Fue gerente de la División de Programas y Productos del Banco de Desarrollo del Ecuador, asesora en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el directorio de la Corporación Financiera Nacional. Actualmente es asesora de movilidad urbana sostenible para los programas Euroclima y Ciudades Intermedias Sostenibles en la Cooperación Técnica Alemana GIZ, Ecuador. Es también investigadora en el proyecto europeo Solution Plus sobre movilidad eléctrica urbana en el contexto del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana. En el ámbito académico, es titular de la Cátedra de Economía Urbana tanto a nivel de pregrado como de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con ustedes, la economista Lorena Saavedra Yepes. Gracias, Berito. Debo, antes de ceder la palabra a la economista Lorena, resaltar la gran calidad profesional y académica y plantearle a modo de introducción la importancia que Marco Romero nos ha permitido identificar. ¿Cuál es la de revalorizar los espacios regionales y locales? Es decir, mirar el problema de la reactivación económica y en el caso de la generación de empleo, tema urgente, desde el punto de vista de la gestión de la localidad. No queremos decir que no importa las decisiones de política económica que tomen los gobiernos o el gobierno, sino de resaltar la importancia que tiene la gestión de la sociedad civil, en este caso, desde el punto de vista territorial. Entonces, quisiéramos escuchar esa perspectiva por parte de Lorena. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto compartir este espacio. Efectivamente, contarles un poquito que mi aporte a la discusión va justo por el lado que menciona Rodrigo y es, si bien creo que Marco ha hecho una semblanza muy buena sobre la parte regional y sobre el tema macroeconómico, creo que hay que poner un poquito de cifras sobre la dimensión general, pero además creo que es importante escarbar en esta dimensión territorial y esa es justo la idea de esta presentación para descubrir un poco más los matices de lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y una vez que se ponga sobre la mesa esa parte de la dimensión territorial, sí quiero también que reflexionemos un poco qué significa eso en la perspectiva futura post-COVID, cuáles van a ser los retos que se enfrenten a nivel local. Y finalmente haré unas reflexiones sobre cosas que creo que debemos preguntarnos, que si bien no son soluciones o recetas planteadas, creo que esas preguntas que nos podemos hacer pueden irnos dando luces de hacia dónde debemos apuntar. Entonces, empezar obviamente, sí, ya lo mencionó Marco, cómo estaban un poco las perspectivas económicas en la región, pero sí decir que en cuanto al Producto Interno Bruto, por ejemplo, el último reporte nos anuncia que tenemos una previsión de crecimiento de menos 8,1%.
La fuente que uso es Latin Focus Report. También, por ejemplo, si nos vamos a los estimados de Banco Central, estamos entre menos 7,3 y 9,6. Y más allá de la cifra exacta, lo que es importante aquí resaltar es que, pues, además de que vamos a tener decrecimiento, es que es un decrecimiento no visto en todo el periodo después de dolarización. Entonces, para toda una generación, es la primera vez que vamos a tener un desempeño económico de esta magnitud. Y la segunda cosa que me gustaría decir, y que también la dijo Marco, es que no es que la pandemia nos golpeó en un momento en que la economía iba brillante, sino que la pandemia nos golpea en un momento en el que ya nos estábamos debilitando. Y eso se ve aquí claramente en las cifras. Y de hecho, luego, si lo vemos también, por ejemplo, a nivel de PIB per cápita, vemos la evolución que ha tenido después de un crecimiento en la primera década de este siglo. Luego tenemos una estabilidad desde más o menos 2012 en tendencia y desde 2018 ya veníamos en un decrecimiento. Entonces, solo ratificar este hecho de que la pandemia nos golpea tal vez en un momento poco favorable para tener capacidad de reacción. Y lo que es decir, y lo que es importante en orden de magnitud, aquí si vemos en valores, es que lo que está previsto para 2020 y para 2021 son cifras no comparables de ningún año de los 5 previos. Es decir, que estas cifras que estamos viendo en el PIB per cápita esperado nos regresan más o menos al orden de 2011, 2012. Así nos lleva el ciclo hacia atrás, digamos así. Y eso también en el sector laboral veíamos y hemos escuchado durante toda la pandemia en noticias la afectación de empleo. Además, yo creo que todos lo hemos vivido, sea en carne propia o con alguna persona cercana, cómo se ha deteriorado la condición de empleo. Pero aquí sí aclarar un tema metodológico y un tema importante en cuanto a las cifras, y es que si vemos la comparación a partir de las encuestas en EMDU, vemos que a propósito de lo que hizo el INEC en junio de 2020, que es esta acción contingente de intentar medir cómo estaba la situación de empleo, eso daña la trayectoria de los datos de tal manera, de tal suerte que parecería que el empleo se redujo drásticamente y que luego además en cuestión de 3 meses hubo una recuperación bastante vertiginosa. Y lo mismo con la variable reflejo, que es la variable desempleo, que es la que está en la línea de color fucsia. Pero aquí aclarar que realmente de pronto esta aproximación metodológica telefónica que tuvo el ENEMDU no es comparable con la aplicación regular de la encuesta y que entonces nos genera una suerte de outlier en la trayectoria y que eso, si bien no estamos intentando decir que no ha habido afectación de empleo, digamos que la variable se ha comportado de otra manera, es decir, ha sido una reducción progresiva, sostenida, que sí es importante, pero que no tiene la caída tan grande como se daría a entender con las cifras, y tampoco tiene esta recuperación tan vertiginosa que también parecería si comparamos solo en el periodo junio-septiembre del 2020. Entonces, creo que esa es la importancia de coger también las variables en una trayectoria un poco más amplia para poder entenderlas en su real magnitud. Entonces, decir sí que cuando ya ajustamos en ese sentido, ha habido un decrecimiento de las personas en empleo adecuado del orden de 500,000 personas, y también eso, si bien unas caen en subempleo, también otras terminan en el desempleo, y eso se ve aquí en un crecimiento sostenido del desempleo, que es importante. Y hasta ahí, digamos, poner las variables a nivel nacional, pero como les decía, la propuesta es un poquito escarbar más allá de lo nacional. Y no quedarnos con estos agregados que si bien son importantes y que si bien nos empiezan a dar luces, a veces esconden una realidad que a nivel territorial es muchísimo más heterogénea. Entonces ahí contarles los resultados muy brevemente de una investigación que hicimos ahora en agosto, sobre cómo sería el impacto ya a nivel de las 27 principales ciudades del país. Y para hacer ese análisis y para poder hacer esos estimados de cuánto sería el decrecimiento esperado a nivel de cada ciudad, tomamos como análisis la estructura productiva del sistema urbano nacional. Entonces, aquí vemos una matriz de doble entrada, en la cual se señalan cuáles son las 3 principales actividades económicas para cada una de las principales ciudades. Y entonces podemos leerla a nivel del cantón, pero también podemos leerla a nivel de actividad. Entonces podemos darnos cuenta qué actividades están más recurrentemente presentes en las principales ciudades y cuáles son más bien acotadas a algún punto geográfico en específico. Entonces ya vemos que, por ejemplo, construcción, comercio, manufactura, suelen ser de las principales en la mayoría de ciudades. Entonces, más allá de su importancia agrega nacional, ya podemos ir viendo cómo está estructurada. Y esto podemos además
hacer, hacer un análisis un poquito más allá, que es qué grado de especialización tienen en esa actividad que es importante. Porque una cosa es que sea la más importante de muchas o de una estructura productiva muy variada. Otra cosa es ser la más importante, pero además en un territorio altamente especializado y por ende muy dependiente de un sector. Entonces, por eso hacíamos este análisis del grado de especialización directa por actividad económica en cada uno de los cantones. Y además aquí marcados en color están los 5 sectores que según la CEPAL serán los de mayor afectación económica por la pandemia. Entonces, un poco, ¿cuál es la lectura de esta matriz? Que si un territorio tiene alta especialización en alguno de los 5 sectores que se prevé que sean de mayor afectación, podemos esperar que esté particularmente golpeado. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, vemos casos dramáticos, como es el caso de Durán y Esmeraldas, donde manufactura es una actividad importante de su estructura productiva, pero no solo es importante en general, sino que tienen una dependencia del 64% o del 44%. Entonces, ya podemos intuir que tendrán severa afectación en su economía local. Entonces, de ahí la importancia de empezar a entender un poquito más cómo es esa estructura productiva en cada uno de los territorios. Y después de hacer ese análisis de especialización directa, que es un análisis estructural, todavía no estamos poniendo nada de desempeño para el año, lo que hicimos fue correr algunos escenarios. Entonces, el escenario base es simplemente aplicar cuál sería la afectación, si es que es homogénea en todos los territorios, la previsión del Banco Central, pero luego también hicimos otros 2 escenarios ajustados, de acuerdo al índice de puestos de trabajo y al índice de horas trabajadas que se calculan en el INEC y que son datos reales. Entonces, con eso lo que hicimos fue estimar escenarios y los resultados al final son estos. O sea, obviamente no podría entrar en detalle porque es una presentación en sí misma, exponer todo el análisis que hicimos. Con mucho gusto les puedo contar más en la parte de preguntas, pero un poco decir que entonces, de acuerdo a nuestros estimados, primero, el promedio nacional de decrecimiento va a ser del orden del 12%, no del 9,6, no del 8,1, que es lo que se estima cuando se hace el análisis con una aproximación desde lo macro, ¿ya? Pero más allá del promedio, lo que me interesa aquí compartir es cómo es de heterogéneo el resultado para cada territorio. Entonces, ¿cómo sí va a haber ciudades que tengan una afectación similar a lo que se están haciendo las previsiones a nivel nacional? Pero ¿cómo va a haber territorios que van a tener afectaciones muchísimo mayores? Y volvemos, por ejemplo, a los casos que habíamos mencionado de Esmeraldas y Durán, que como ustedes ven son los de mayor decrecimiento de acuerdo a estas estimaciones, y tiene toda la lógica del mundo bajo los preceptos que mencionamos en las láminas anteriores, de alto grado de especialización en sectores que están siendo particularmente golpeados por la pandemia. Y aquí a la izquierda les presentaba el mapa actualizado el día de ayer del grado de afectación por COVID, porque también en el artículo académico lo que hicimos fue intentar correlacionar el decrecimiento con la incidencia de casos de contagio de COVID, para ver si es que un territorio que estuviera más afectado por COVID, eso implicaba que vaya a tener peor desempeño económico, y al final la correlación no fue representativa. Entonces, lo que se concluía de eso es que obviamente van a tener una afectación más seria en cuanto a su sistema de emergencia de salud y todas las contingencias que tengan que hacer a nivel humano y sanitario, pero a nivel de decrecimiento económico va a estar mucho más marcado por cómo es la composición de su estructura productiva. Y eso, hasta ahí, digamos, los estimados a nivel territorial, pero y por eso demostrarles un poco por qué es tan importante escarbar las cifras más allá de esos agregados nacionales. Pero luego sí quería que también veamos un poco cómo son las perspectivas de lo que se viene a continuación y a raíz de cómo han tenido que vivir los territorios por la emergencia. Entonces, comentar algunas cositas de lo que la emergencia sacó a la luz a nivel local. Entonces, algunas cosas que ya obviamente hemos venido conversando, pero que adquieren nuevas dimensiones o que se palpan de una manera diferente con la emergencia, y es, por ejemplo, toda la problemática de vivienda y espacios privados. El tema de hacinamiento, que se conversa mucho, pero que ahora empieza a tener un tinte muy diferente. La falta de acceso a espacios verdes, espacios de recreación y espacios públicos, que es una cosa que no se conversa lo suficiente y a la que normalmente no se le da tanta importancia, y que ahora con la pandemia y con el encierro ha quedado muy palpable. El otro tema, la importancia estratégica del abastecimiento y los servicios públicos, sobre todo el servicio de salud, que es una cosa que en general está ahí, pero que como la gente medio busca proveerse privado, no se alcanza a dimensionar
lo primordial que termina siendo al punto de poder discutirse si es que sería un bien público meritorio. Y también el tema en este rol estratégico de los servicios públicos, también como el tema de cadenas de abastecimiento y garantizar la seguridad alimentaria de los territorios. Y esto golpea particularmente a las ciudades, porque las ciudades casi nunca reflexionan cómo son sus vínculos con la ruralidad. Y creo que ahora, cuando se compromete esa seguridad alimentaria, puede empezar a reflexionarse de una manera distinta. Y claro, obviamente luego está el tema de gestión de riesgos, que hasta ahora en el Ecuador siempre se lo ha tratado con riesgos antrópicos, como puede ser todos los desastres naturales, etcétera, pero que cuando vienen estas cosas como el COVID, de pronto empezamos a entender que esa gestión es mucho más integral y que cuando hablamos de resiliencia va mucho más allá de las inundaciones y las erupciones, y entonces también tenemos unos riesgos que son completamente diferentes, como los epidemiológicos, y que además necesitan respuestas sumamente diferentes a las que tendría que tener un proceso de evacuación con un desastre natural. Y finalmente, la pregunta de cómo estamos haciendo ciudad. Este ejercicio de urbanización desmesurada y densidades, hasta qué punto son deseables, porque siempre hemos dicho compactemos, crezcamos hacia arriba, porque así somos más eficientes con el espacio, generamos menos presión en el ecosistema, pero cuando hay un tema como contagio, donde ahora se ha buscado el distanciamiento social, como que se pone en entredicho todo lo que siempre ha sido los principios básicos del desarrollo urbano sostenible. Entonces se empieza a discutir otras cosas. Y claro, en la ciudad y en los retos de la ciudad, después del COVID, pues entonces va a pasar muchas cosas que están aquí retratadas, pero yo quiero sobre todo enfocarme en las dos que están resaltadas en negrillas, que es, por ejemplo, cómo van a cambiar los modelos de producción y consumo, ¿ya? Y la otra cosa es cómo nos afecta toda esta discusión global y regional de esta recuperación verde. Y cómo se hace eso del financiamiento de la recuperación verde. Entonces, la primera cosa que es importante decir es que la pandemia y esta pseudo normalidad que hemos vivido en estos últimos meses, fruto de la pandemia, ha develado una forma distinta de producir y consumir, que nos lleva a una ciudad que ya no se maneja a una escala global, sino lo que nosotros en estudios urbanos conocemos como una ciudad de lugares, que es una ciudad donde hay aglomeraciones sin aglomeración, es decir, son microcélulas. Entonces, en ese contexto, lo primero que pasa, y esto es lo que hemos visto ahora y que puede volverse una tendencia permanente que se puede estabilizar en el tiempo, es que lo que se ha movilizado ahora son los servicios y ya no las personas. Y eso cambia completamente la lógica que hasta ahora se manejaba dentro de la dinámica urbana. Y eso parece muy fácil, pero tiene toda una implicación, sobre todo para los negocios, para cómo se hace emprendimiento, para cómo se hace distribución, para cómo son todas las cadenas de abastecimiento. Entonces, ahí tenemos una discusión cambiada completamente el tema. Y la otra cosa para la gestión local es, se tiene que cambiar la escala de planificación. Ahora la lógica es subdividir y dispersar. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que los servicios se movilizan y las personas no, vemos, por ejemplo, una proliferación rapidísima de todos estos servicios de entregas a domicilio, que han crecido muchísimo, algunos así con aplicación tecnológica y todo, pero otros mucho más empíricos, y que tienen que ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque eso tiene implicaciones desde cómo se manejan las cadenas de distribución hasta cómo se afecta el tráfico en la ciudad, pero además temas de derechos laborales. Porque la gente dice, bueno, aquí ha sido una fuente de empleo súper interesante para un montón de gente, pero para un montón de gente que no tiene ningún tipo de protección social, que no tiene ningún tipo de seguro y cuya bioseguridad no se está velando. Entonces todos estamos muy cómodamente sentados en la casa esperando el servicio a domicilio sin pensar todas las condiciones laborales de la persona con la que nos hace la entrega. Entonces, ahí hay una serie de cosas, mercado laboral bien importantes que hay que discutir y hay que pensar de manera mucho más detallada, porque siempre lo pensamos como un servicio y no lo pensamos como un mercado laboral. Luego está el otro tema también en la lógica de las empresas y de cómo crecer y de cómo operar desde el punto de vista de empresas, y también en lo público desde cómo gestionar la ciudad. Y es que en la lógica de subdividir y dispersar, entonces tenemos que repensar los equipamientos, los locales y los centros de distribución. Entonces, en lugar de hacer estas cosas de gran escala para justamente beneficiarnos de economías de escalas, ahora tenemos que pensar en cómo nos ubicamos estratégicamente en varios puntos, pero que nos permitan abastecimientos cercanos.
Y eso cambia totalmente la lógica operativa de las empresas y también, y en los equipamientos de pronto es un poco más fácil porque ya lo veníamos haciendo con estos sistemas o redes de sistemas verdes urbanos, sistemas de parques. Entonces ya venía esa lógica, pero ahora tiene mucho más razón de ser. Entonces, es pensar la ciudad a una escala de microcélulas, es decir, si bien es una gran mancha urbana consolidada, ya no la pienso en ese nivel, sino que lo pienso como un conjunto de microcélulas que tienen un eje y una vida propia, y que tengo que planificar que la gente tenga como todo en una distancia mucho más cortita. Y eso permite, o sea, obviamente a quien hace la gestión pública es cambiar la lógica, pero además genera muchas oportunidades para el emprendimiento. Porque en una ciudad macro, a veces de pronto ser un emprendedor único, ¿cómo te enfrentas a un mercado tan grande y que no va, o sea, que si no tienes una respuesta a ese nivel, de pronto no es exitoso ese emprendimiento? En cambio, cuando son microcélulas urbanas, puedes empezar desde lo más pequeño, desde economía colaborativa y de todo este tipo de ejercicios espontáneos que ha hecho la gente, ciertamente desde un grado de informalidad, pero que además son ejercicios válidos de relaciones sociales y que de hecho deberíamos pensarlos como mucho más acuciosamente como estrategias de reactivación económica. Entonces, pensar que no son medios de subsistencia, sino que si es que están debidamente guiados, pueden ser una vía estable y permanente de gestión de la economía local. Y entonces, finalmente, en cuanto a reflexiones, entonces, con este entender que cambia la lógica de cómo funciona la ciudad, pues algunas cosas que tenemos que preguntarnos. Sí, esta ya es la última. Entonces, las reflexiones a futuro. La primera, cuando queremos hablar de perspectivas económicas, estamos hablando de reactivación, que es volver a activar lo que estaba antes, ¿ya? O recuperación, porque no estábamos tan bien, o redirección de plano, porque creemos que no podemos seguir en la misma senda. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión muy fuerte que tenemos que hacerla los hogares, los territorios, el nivel nacional, por supuesto, el nivel regional y global, pero sí creo que es meritorio pensar eso, porque si no, a veces pensamos simplemente en solo volver a empezar a producir, y de pronto es muy contingente, pero no es sostenible para el largo plazo. Y ahí está esta contraposición entre la necesidad o la receta clásica de inyección de liquidez en el corto plazo para reactivar la demanda doméstica versus una opción que puede ser un poquito más compleja al comienzo, pero que puede ser el cimiento de algo con mayor perspectiva en el largo plazo, que son la posibilidad de activar mecanismos de funcionamiento alternativos de la economía. Y entonces ahí está el tema de la gran discusión esta de la recuperación verde, que es a la que le apuesta Europa y que la promueve, digamos, al resto del planeta, y que no es otra cosa que decir, no podemos crecer con el mismo modelo de acumulación de capital y de uso de los recursos que teníamos, sino que tiene que ser ese redireccionamiento hacia la sostenibilidad, hacia la inclusión, ¿ya? Hacia la descarbonización y además hacia la digitalización en un sentido mucho más inclusivo del que de pronto estábamos viéndolo antes de la pandemia. Y como les decía, a nivel de empresas y emprendimientos, ¿qué significa esto? Significa no solo que necesito un crédito de capital de trabajo para reactivarme y volver a ser operativo o para mantener contratadas a las personas que tengo bajo mi relación de dependencia, sino que significa que tengo que pensar nuevas lógicas de mercado. Significa que tengo que buscar estas tendencias o estas perspectivas de hacia dónde va a ir la ciudad y empezar a proveer servicios que vayan en línea con esas lógicas. Y que ahí hay una oportunidad, por ende, muy fuerte que no será fácil, pero que creo que por lo menos está ahí y que puede ser la apuesta del mañana. Y esa es un poco la reflexión y mensaje final que dejo para la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lorena y muchas gracias a Marco. Hemos escuchado dos exposiciones realmente interesantes y sobre todo novedosas. La primera especie de conclusión que yo puedo hacer es que el tiempo es un tirano y que hubiéramos sido mucho más efectivos si disponíamos de más tiempo, pero así es este tipo de eventos, ¿no? Tenemos límites, porque nos acaban de hacer unas reflexiones realmente importantes, realmente que responden a la palabra alternativas. Bueno, no me corresponde comentar, sino suscitar
el que la audiencia proponga preguntas para continuar con el análisis. Entonces, dejo la palabra para que maneje el evento Verónica Rodríguez y plantee las preguntas que han enviado los asistentes al evento. Agradecemos la participación de los asistentes con las preguntas que nos han enviado al chat de la plataforma Zoom. En honor al tiempo, nuestro equipo coordinador ha seleccionado 2 preguntas para cada expositor. No obstante, los ponentes se comprometen a dar contestación a todas sus interrogantes, mismas que serán publicadas en nuestro sitio web del Colegio de Economistas de Pichincha. Tenemos 2 preguntas para el economista Marco Romero. Primera pregunta: ¿cuáles serían los elementos básicos que configurarían el llamado pacto social que necesita el Ecuador y qué lugar le daría usted a este pacto a la lucha contra la corrupción? ¿Paso a contestar? Sí, por favor. Ya, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es indudable que el pacto social, lo que sustenta a cualquier sociedad, implica el compromiso de compartir los costos y los beneficios de esa sociedad y por lo tanto definir la integridad territorial, no el separatismo del cual hemos escuchado y que está larvado o presente. Un pacto fiscal importantísimo. Por supuesto también que tiene que haber una descentralización efectiva. Es indudable que el Ecuador es excesivamente bicentralista y que eso ha conspirado contra el desarrollo de todas las regiones del país y ha hecho crisis. En la década pasada se hicieron varios esfuerzos y varias propuestas, pero en la práctica se ha avanzado muy poco. Entonces, me gustó mucho la presentación de Lorena por los elementos que ella detallaba a nivel de territorio. Y efectivamente es muy importante señalar que el teletrabajo está aquí para quedarse, primera cosa. Las plataformas digitales han crecido en peso, en importancia y van a seguir en esa tendencia. Es indudable que la seguridad alimentaria, por ejemplo, de la población, no puede ser posible que el Ecuador con semejante capacidad productiva agrícola tenga un índice de desnutrición infantil en regiones de la patria superior al 25%, de los más altos de toda la región, comparable solamente con países africanos. Es necesario impulsar efectivamente la economía colaborativa, pero no la precarización, y por lo tanto tiene que haber regulación, GATS. O sea, tenemos que superar esta dicotomía Estado-mercado, sector público, sector privado, y como lo hacen en todos los países del mundo, tratar de actuar con metas de corto, mediano y largo plazo, en lo posible con políticas de Estado. Es indudable también, entonces, que dentro de ese proceso, el combate a la corrupción, la rehabilitación de los valores en el país se vuelve crucial. Es indudable también que ya más aterrizado frente al tema empleo, es indudable, varios trabajos de la CEPAL lo muestran muy claramente y del propio Banco Mundial, que los cambios tecnológicos que se han acelerado en el último periodo van a incidir en forma creciente en los mercados laborales de nuestros países. Y el Ecuador está en las estimaciones de CEPAL como uno de los más afectados. Entonces, eso va a implicar una dinámica, primero una comprensión de los efectos de esas tendencias, segundo, un compromiso público-privado de enfrentar esos problemas y de, por lo tanto, colocar en primer lugar, por ejemplo, lo que se ha evidenciado con el drama de la educación pública hoy día, construir efectivamente conectividad universal en nuestro país y capacitar permanentemente en formación profesional y en capacitación y manejo de estos instrumentos tecnológicos para evitar que se profundice la brecha tecnológica que ya tenemos en el país. La anticorrupción se vuelve, por lo tanto, un elemento crucial. Por supuesto, allí yo creo que en la medida en que ese contrato social sea sólido,
que se propicie la formación de ciudadanía, que se definan reglas políticas que propicien una mayor estabilidad y no esta atomización absolutamente debilitante que tenemos, se estima que, o se espera que los niveles de corrupción se vayan reduciendo, pero es indudable que un fortalecimiento institucional es crucial. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta para el economista Marco Romero. ¿Qué papel deben asumir los gremios del sector privado y los actores políticos del Ecuador para impulsar los procesos de reactivación productiva y de generación de empleo? Bien, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que si las crisis que mencioné que tiene el Ecuador adicionalmente, la crisis moral, la crisis institucional, la crisis política, está referida en gran medida a las características de nuestras élites. Lamentablemente no es un problema exclusivo del Ecuador, como acabamos de ver en el Perú, 3 presidentes en los últimos 4 años. Entonces, es una característica regional. Analizar profundamente las raíces, el carácter de esas élites. O sea, el hecho de que el sálvese quien pueda sea la regla y que la fuga de capitales se instaure en nuestros países como una salida individual frente a estos procesos nos dice bastante poco respecto a la calidad de esas élites, tanto económicas como políticas. Pero por supuesto, el reflejo individual de la búsqueda de seguridad es absolutamente lógico. Pero entonces, lo que decía anteriormente, las reformas institucionales para que den mayor estabilidad, mayor certeza a los actores económicos y a los actores privados es importante para evitar eso. Ahora bien, en los gremios. Miren, la prensa de hoy trae, por ejemplo, y me parece muy importante ilustrar la respuesta a esto, la información que nos dice la prensa de hoy sobre los tratados de libre comercio. Ustedes ven acá, si leen con atención, cómo los distintos sectores, según sus intereses, apuestan por la negociación rápida de un tratado con Estados Unidos, por supuesto los importadores, por supuesto los sectores que ganarían. Hay sectores productivos que van a ser muy afectados, que ya han sido afectados por la forma en que se negoció el tratado con el acuerdo con la Unión Europea. Ustedes ven, y eso me parece lo más aleccionador de la prensa de hoy, ustedes ven cómo los camaroneros y atuneros ecuatorianos se quejan por cuanto la Unión Europea está dando beneficios a países que venden esos productos y que están por fuera, que no tienen acuerdos con la Unión Europea. Entonces el Ecuador protesta, dice nosotros firmamos un acuerdo y están beneficiando a los otros. Ahí se está evidenciando. Día hablando con un pequeño empresario lácteo, decían, no se imagina lo que significa tener una bodega llena de productos lácteos que no tiene a quién vender. Porque la importación de productos lácteos de Europa se multiplicó por 4 en los años de vigencia del TLC. Entonces, miren, me parece que hay que superar las visiones simplificadoras de los procesos comerciales, financieros, económicos del mundo, y dentro de eso, por supuesto que las élites, tanto económicas como políticas, dentro de las cuales los gremios jugaban un rol, lo han perdido, porque parte de los procesos asociados a la globalización ha sido determinado nivel, los sindicatos igual están perdiendo claramente peso. Entonces, allí hay también un desafío para una renovación, un replanteamiento de estas instancias. Gracias. Muchas gracias, economista Marco Romero. Damos paso a las preguntas formuladas a la economista Lorena Saavedra. La primera,
¿Una agenda urbana puede ser un elemento importante para generar aspectos de consenso? Por favor. Gracias, Vero. Bueno, por supuesto que sí, y de hecho les comento para quienes no han estado al tanto, bueno, a raíz de Hábitat 3, la conferencia mundial que se realizó en 2016 en Ecuador, Ecuador ha emprendido un camino para construir su propia agenda urbana nacional, que se llama Agenda de Hábitat Sostenible Ecuador, que acaba de ser lanzada hace un par de semanas como acuerdo interministerial y que justamente apunta a aterrizar como esos grandes objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU, como la agenda urbana mundial, se traducen para los territorios del Ecuador. ¿Qué implica eso? ¿Qué ejes de acción tiene? Entonces, por supuesto que ahí llegamos a acuerdos mínimos y además unos lineamientos un poco más concretos. Es un nivel meso, digamos así, todavía falta trabajarlo mucho más a detalle a nivel de cada territorio, porque como yo les decía, ese es el mensaje de fondo, y es que las recetas no pueden, o sea, pueden haber consensos a nivel general, pero cada uno tiene que entender cómo le golpea a su territorio, depende de cómo es mi estructura productiva, cómo son mis agentes económicos y en qué situación estaba en un determinado momento, como por ejemplo en el momento en el que golpea la pandemia. Entonces, creo que a nivel de gestión local, cada territorio tendrá que hacer su reflexión de cómo estén brechas hacia ese famoso paradigma del desarrollo urbano sostenible. Por supuesto, hay ciudades del país que han ido trabajando, así sea inconscientemente, en ciertos avances sectoriales dispersos, pero que luego cuando ya los piensas lógicamente ya puedes potenciar mucho más y puedes ir completando esas brechas. Y hay otros que todavía tienen camino que recorrer y creo que estas agendas como la agenda de Hábitat Sostenible Ecuador, pues será un marco referencial para que den los primeros pasos a aquellos que se dan cuenta que todavía les falta mucho. Y ciertamente lo que sí es que si bien es una mirada de planificación territorial, nunca nos olvidemos que detrás de eso están los agentes económicos, están los hogares, están las personas y está la necesidad de que la economía de esa ciudad se reactive. Entonces, y creo que ese es el mensaje de fondo del desarrollo urbano sostenible, empezar a planificar ciudades que no solo sean de buen desempeño económico para la economía nacional, sino que además sean prósperas para quienes viven ahí y entendiendo la prosperidad tanto como buen desempeño económico, pero también con todas las otras dimensiones de desarrollo, de calidad de vida para sus habitantes. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta para usted, economista Saavedra. ¿Por qué el Estado central no toma la información del análisis local como base para el diseño de políticas nacionales? Yo creo que, bueno, a nivel de las previsiones de crecimiento económico es porque se hace a nivel sectorial global o se hace por temas de balanza comercial, balanza de pagos, es decir, agregados nacionales. Entonces es por un tema metodológico, pero en otras cosas creo que es por desconocimiento. En otros temas, y lo digo con conocimiento de causa, en algunos ministerios sectoriales ellos no toman información de abajo hacia arriba porque no tienen esa información. Y no tienen esa información en unos casos porque no ha habido ese acercamiento desde el nivel nacional hacia lo local, y en otros porque el nivel local tampoco produce sus datos. Entonces el nivel local tiene una percepción o algún dato cualitativo por ahí o alguna data cuantitativa de un momento del tiempo sobre que da el diagnóstico, la magnitud de un problema, pero no hay una producción sistemática de información que permita generar agregados nacionales. Y ese es uno de los retos más fuertes hacia el futuro. Y por ejemplo, ejemplo de eso es el balance energético nacional. Por ejemplo, los municipios dan de manera aislada cierta información que luego ni siquiera saben cuánta ni cuál fue insumida en el balance energético nacional, por ponerle un ejemplo. Entonces vemos el agregado del balance energético nacional y los mismos municipios no saben que sí de lo suyo fue tomado en cuenta y que no. Entonces no es una producción sistemática. Y eso por poner un ejemplo. En otros de plano ni siquiera se puede llegar a hacer una agregación, aunque sea así un poco remendada, digamos así. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta dirigida al economista Saavedra. El tema a discutir es redirección. Tenemos economistas preparados para el tema. ¿Cuál debe ser el rol de la academia? A ver, yo creo que sí tenemos economistas preparados, pero no todos sabemos que estamos preparados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchísimos economistas y muchísimos profesionales que se han abocado mucho en los últimos años a todo lo que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento, que parece algo micro, que parece algo individual y aislado, pero que no entienden que pueden ser actores súper potentes que unidos a
por ejemplo, a las autoridades locales, pueden ser súper potenciadores de cómo la economía local sale adelante. Entonces, tal vez es que hay gente preparada, pero no está llamada o convocada a la causa. Eso por poner un ejemplo. Y el tema de economía circular, por decir algo, que es la gran apuesta del futuro. Y parece de pronto un nuevo paradigma y hay gente que dice, ¿qué es esto de la economía circular? Todo el mundo habla de esto y nadie entiende. Y resulta que cuando ya nos sentamos, es algo que es simplemente hacer que sea sinérgico lo que hacemos de manera aislada. Para lograr una mejor eficiencia de recursos. Entonces, creo que hay muchos profesionales que sin tener la etiqueta de estar especializados en economía circular, tienen las capacidades que pueden alinearse para apostarle al futuro con estos nuevos modelos de gestión de los recursos y nuevos modelos de producción y consumo. Muchas gracias a los dos expositores. Bueno, muchas gracias. Prácticamente hemos llegado al fin de este importante evento. Pues no se trata de hacer ni un resumen ni una abstracción de lo que ha significado, solamente que quiero dejar en claro que creo que nos sentimos muy satisfechos, el Colegio de Economistas, el CIEP, los asistentes y por supuesto los expositores, por la calidad académica que han demostrado el economista Marco Romero y la economista Lorena Saavedra. Me ha impresionado la última parte que está relacionada con la última pregunta, Lorena, que creo que es lo que podríamos obtener como el gran resumen del evento, sin desdeñar el resto del desarrollo del mismo. Y es aquella que pregunta, que indagaba sobre cuál es la capacidad, no solamente de los economistas, sino de la academia. Yo creo que este evento ha cumplido con una finalidad, que es contribuir a dar a luz nuevo pensamiento. No nuevo porque no existía, sino porque el pensamiento oficial, la repetición de ideas que están circulando por todo el mundo, hacen que la región latinoamericana y el Ecuador en particular no encuentre un derrotero adecuado. Al tener profesionales de la calidad de Marco y de Lorena, estamos extrayendo el nuevo pensamiento que tiene que ser todavía debatido. Ustedes han producido un pensamiento que nos va a inducir, que nos va a suscitar el desarrollo y la profundización de esas ideas tan valiosas que se han manifestado en esta tarde. Les agradecemos muchísimo por su aporte, su participación, y permítanme también, para finalizar, expresar el agradecimiento al Colegio de Economistas, representado en esta tarde por sus dos directivos principales, la economista Beatriz Arévalo y el economista Víctor Hugo Albán, por su participación decidida en la organización de este evento. Debo agradecer al equipo que ha trabajado intensamente. Muchas veces no se ve el trabajo tras de bastidores, y por eso yo quiero agradecer al economista Fabián Carvajal, director técnico del CIEP, y al economista Jaime Galarza, miembros del directorio del Colegio de Economistas, quienes han sido los responsables de la producción de este evento. A la economista Verónica Rodríguez, por su valioso aporte para la edición, para la difusión y la coordinación del evento. Y al ingeniero Felipe Zumárraga, que ha sido encargado de una eficiente conducción técnica de este evento. No me toca más, no me resta más que manifestar nuestra voluntad para seguir aportando académicamente con nuevas ideas en favor de un nuevo derrotero para el país. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.